Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Café Psicoanalítico. Bueno, me gustaría primero presentar a mis compañeros, ya que hoy estamos a la espera del doctor, que no voy a tardar, pero mientras nos presentamos, aquí conmigo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Betsabe. Espero que se encuentren bien. Hola, buenas tardes. Yo soy Domingo. Espero que vayan preparando su café con ajenjo. Sí, bueno, hoy tenemos un programa. Yo creo que ya algunos se han enterado por la publicidad y otros, pues les introducimos a ustedes a Van Gogh, Vincent Van Gogh, que hoy viene al diván, como han llegado otros íconos y personajes. Y bueno, también le damos la bienvenida al doctor, que ya está por aquí. Ahorita lo escuchan. Y bueno, tenemos a Van Gogh, un pintor bastante conocido, un impresionista, o al menos así lo etiquetan en este rubro de la pintura, pero que además de ser pintor, pues tiene una vida bastante agitada y una vida que pues es a veces conocida o a veces es más conocido por la pintura y su supuesta locura, o su locura, como ya muchos la podemos dar por sentada, pero también es una parte bastante oculta que queda de su vida y cómo lo va llevando a este sentimiento creacionista, en el que ya trata de sublimar a través de la pintura y pues a algunos les ha dado salida a esta pulsión, pero pues a él le faltó, yo creo. A pesar de más de 1000 pinturas, a pesar de también escribir bastante, de dibujos también, a lápiz y diferentes técnicas además de la del óleo, pues tanta es su obra, pero también tanta era como la necesidad de expresarla, ¿no? De sacarla. Y pues es una breve introducción para Vincent William Van Gogh, es el nombre completo, y que ahorita les daremos una introducción un poco histórica y ya después para pasar a un análisis de su vida y además de su obra, pues su personalidad misma y las figuras representativas o otros personajes como dentro de su familia y más aparte los amores que alguna vez trató de conquistar, que jugaron un papel determinante en su vida. Pásenle, síganle. Yo aquí los escucho. ¿Sí se escucha, Rubén? No me escucho. Bueno, aquí ahorita escuchan al doc, ya está su voz, bien, para que vean que sí está. Aquí sigo, síganle, yo los escucho. El 30 de marzo de 1852 nace Vincent Wilfred Van Gogh y muere 6 semanas más tarde. Un año exactamente después nace Vincent Wilfred Van Gogh, el pintor que conocemos y del que vamos a hablar el día de hoy. En su historia podemos ver cómo pues está marcada para iniciar con un rechazo de su madre y que aparte trae ciertas tendencias, su herencia hacia la psicosis, esquizofrenia y entre otras cositas, ¿verdad? Entonces es un caso bastante interesante y esto precisamente se ve plasmado en sus pinturas, lo cual iremos abordando poco a poco. Bueno, un dato ya suena un poco misterioso ahorita que lo menciona Domingo, al decir que nace y después muere, y pues uno dirá, ¿cómo es que nació este Van Gogh y después otra vez se repite? Pues un dato curioso, y ya aquí ahora sí hablamos de coincidencias que se dan mucho en todos estos casos, y en este caso ya había un Vincent anterior, y es interesante que los padres tomen la decisión de tener otro hijo. Bueno, eso bastante normal porque era el primero, y eran familias grandes, como sabemos todos, pero repetir el nombre es un dato como que a uno le suena un poco difícil de contemplar, o al menos muchos de nosotros tal vez no lo haríamos. En el caso de tener un hijo y después otro, como si le pasara algo al primero, ¿para qué? O cuál es la necesidad como de repetirlo, ¿no? Ya no hablando de que qué poca originalidad, ¿no? Sino de como a uno la misma presencia del hijo fallecido, que es lo que le pesa tanto, ¿no? Que para decir, bueno, voy a repetirlo como aquí no pasó nada y de nuevo vamos a otro Vincent. Entonces, como para tratar de evitar esa pérdida, pues otra vez un hijo y que se llame igualito. Durante el primer año de vida de Vincent, la madre obviamente estaba deprimida, entonces durante ese tiempo no le da el cariño que necesitaba Vincent ni el soporte que necesitaba, así que siempre se vio como ocupando un lugar que no le correspondía, como si fuera un usurpador. Por otro lado, podemos ver que su padre era un predicador, pastor protestante, pero que no solamente se dedica a esto, sino que aparte no era muy bueno para dar discursos, entonces siempre lo mandan a pequeñas capillas y nunca sobresale. Y entonces podemos ver también cómo Vincent de alguna manera tampoco logra sobresalir en vida.
y se pueden ir como enlazando estos acontecimientos pues desde tan temprana edad, ¿no? Bueno, también digamos, aquí pasa lo mismo que con con Salvador Dalí, casualmente también otro pintor, que también hubo dos Salvador Dalí antes del que conocemos, ¿no? Pues eran niños que se murieron y los padres igual decidieron llamarlo igual, no hicieron sus duelos correspondientes y el tercero lo salvó, ¿no? Entonces siempre tuvo miedo Salvador Dalí de tener un hijo por lo mismo, porque si llegaba un nuevo Salvador Dalí, él se tenía que morir, ¿no? Como eran los anteriores. Y con Van Gogh exactamente pasa lo mismo. Los cariños que deberían de ser para él, por llamarse como el niño muerto, pues son para el niño muerto, no son para él. Entonces siempre va a ser carente de amor y de cariños, porque él es el usurpador, por decirlo así, ¿no? No es el original, ¿no? Entonces los deseos, los cariños, el amor de la madre son para el otro, pero él, digamos, ocupando el papel de ese otro que se murió, ¿no? Hay otra coincidencia que vamos a ver más tarde, que el tío de Vincent se llamaba igual que él, Vincent, y el papá de Vincent se llamaba Teodoro o Teodor, y casualmente el hermano de Vincent se llama igual, y tendrían una especie de simbiosis, tanto el tío con el papá como Vincent con su hermano. Porque es un punto en el que vemos como esta transferencia, en el que dice el doctor, los cariños no van a ser para él, van a ser para el niño muerto. Entonces, como que, ¿cómo va a percibir esto el niño? A lo mejor sería la pregunta. Pues es tan fácil de que él sí se entera de que había habido un niño antes que él, que se había llamado igual, y pues en la misma actitud de esta madre, porque pues la madre siempre tiene también periodos como melancólicos, periodos en los que entra también en crisis, y después vamos a ver que como desorden, que ya se ve tanto en la esquizofrenia o la psicosis en él, pues también se veía bastante apoyado ya por su familia antes de él y después incluso su hermana. Creo que es la quinta hija de esta familia, y que también estaba como predispuesta, al igual que Teo, que también se ven en todas estas cartas que sostienen con él, creo que fueron más de 700 cartas, y que es un personaje o una persona en su vida determinante o completamente indispensable para Vincent, y tanto económica y tanto afectivamente, porque a pesar de todas las relaciones que tenía muy cortas con las demás personas, y que siempre era una persona introvertida, inclusive alejada de los poblados donde estuvo cambiando varias veces de ciudad, primero en Holanda, se mantiene hasta creo que los 15 años, y empiezan con este negocio que ya les habían comentado aquí mis compañeros, en el que pues su padre es ministro de una iglesia, o eso intenta ser pastor, y al no tener éxito, pues también él se apega más al tío, que casualmente se llama Vincent, y el tío lo mete a como este ámbito de la pintura, pero no se dedican ellos a la creación, se dedican a la venta de todos estos cuadros y a la exportación entre varios poblados de ahí, además fuera de Holanda. Y entonces ahí empieza como la pasión por el arte, pero la pasión como espectador en un primer punto, y empieza a tener un desempeño que se puede considerar adecuado. Después le suben el sueldo y lo cambian a Londres, si mal no recuerdo, y bueno, ahí sigue con su trabajo de vendedor de cuadros y apreciador del arte, ¿no? Él es el que te persuade cuando vas a estas galerías y te dice como cuál deberías de comprar, cuál pieza. Entonces hasta ahí va como que todo bien, pero ya de ahí un punto como que sería para tomar en cuenta es de que a partir de esta como separación con su familia, lo que a él le queda es empezar a escribirle a Teo, su hermano, y él es el que comienza con estas cartas, él es el que toma el inicio, y a partir de este inicio pues no van a cesar hasta su muerte. Las cartas van a ser bastante constantes y van a ser la figura de comunicación entre Teo y Van Gogh. Entonces sería como también interesante ver por qué, bueno, en este caso sabemos que la correspondencia era el único medio de comunicación, pero con él, a pesar de haber tenido esos intervalos en los que podía haber estado viviendo con él, o los que los tuvo, y ahorita se los explicaremos un poco más, por qué preferir la escritura, ¿no? Para comunicarse, y tanto para desahogarse, porque sus cartas, además de parecer una manera de comunicación en la que pasarías del simple hola, ¿cómo estás?, y contarle un poco de tu vida y lo que has hecho, empiezan a ser como una reflexión constante y una exposición de ideas donde como que traspasan este modelo
clásico de las cartas y ya se convierten como inclusive en un discurso. Entonces un discurso constante, un discurso que se hace hasta en un punto soliloquio, aunque lo esté llevando con otra persona. Entonces van a ser, o se van produciendo varias preguntas y espero también estén dejando sus comentarios o sus opiniones sobre este famoso pintor, ¿no? Bueno, hay algo aquí importante en lo de las cartas. El hecho de escribir en una carta es como una comunicación muerta, por decirlo así, porque en realidad no se están comunicando con el habla, se están comunicando con palabras que, aunque expresen sentimientos, nunca van a ser tan vivas como una palabra dicha. Además, como vemos, él tiene una personalidad psicótica y en el psicótico hay problemas de expresión, de habla, de comunicación. Entonces este problema pues obviamente podría ser solucionado si solamente me comunico a través de las cartas, porque justamente no tengo el contacto con el otro. Por otro lado, vemos cómo él empieza como a pasar este proceso de duelo del hermano a través de sus pinturas. De hecho, se dice que él a través de esto empieza a dejar fluir y a vivir este duelo que fue continuamente traído a flote, o fue de alguna manera se lo estaban haciendo saber, ya sea su madre, ya sea su padre con su ausencia, y que de hecho este hermano se sabe que vino a suplir la figura paterna, y después en análisis se da cuenta el analista que en realidad lo que está supliendo es la figura materna, no es tanto la paterna, ¿sí? Y entonces podemos ver cómo él se va sumergiendo y se va enredando su vida, ¿no? Al grado de llegar pues a la psicosis. Bueno, también aprovecho para darle la bienvenida a Wendy, que no la han escuchado. Hola a todos. Llega con fuerza, Wendy. Perdón. Bueno, sí, Van Gogh era psicótico, tenía problemas de habla y su relación más fuerte sí era con Theo, pero también tenía, una de las relaciones más fuertes fue con su tío Vincent. Al morir es cuando él empieza a presentar estos problemas y de hecho queda registrado en las cartas a partir de diciembre de 1885, que es cuando se tiene el primer registro de una alucinación de Van Gogh, porque empieza a somatizar todos sus problemas, diciendo que le duelen las piernas, era algo que presentaba fuerte, y el analista Jaspers, en su libro es el primer análisis sobre la psicosis de Van Gogh que hace en esa carta de diciembre de 1885. También, más adelante, dice Van Gogh que escucha algunas voces y se empieza a volver como una pesadilla todo este problema de la psicosis, porque no lo dejan trabajar en paz, no se puede concentrar, y es en esta parte de la crisis cuando las cartas empiezan a ser más recurrentes, porque es la manera en la que se desahoga a fin de cuentas. También es la parte en la que él empieza a pintar más, porque realmente es la forma en la que él sublima toda su psicosis dentro de la pintura, pero también su necesidad de compañía, aun y cuando es psicótico, con su hermano, puesto que también Jaspers menciona que Van Gogh nunca tuvo una figura materna y sí la suple con Theo, y tampoco tuvo una figura paterna por la ausencia del padre, no existió la castración, por lo mismo es psicótico. Ahora, porque aquí se podría llegar a la confusión de cómo es que suple la figura materna si toda la como carga o toda la dirección de sus acciones iba siempre como a la figura paterna, tanto que empieza sus estudios religiosos bastante temprano. Dicen que a los 10 años lo meten a un internado y ahí es cuando él empieza a llamar la atención la filosofía y la teología, siendo más concretos, y empieza a tener este tipo de lecturas que no son comunes como para un niño de 10 años. Y después ya ven que esto es contraproducente para como llevar en contra a su personalidad, que era introvertida ya de por sí, ahora se la pasa todavía más sumido entre las lecturas y alejado de los demás compañeros del internado, y pues lo cambian ya de regreso a Holanda, o creo que a Francia, más bien otro internado, y ya tratan como de que tenga un contacto mayor con la sociedad, pero continúa con esto. Y ya después
bueno, su padre ya era pastor o siempre lo había intentado, entonces él trata de tomar ese camino. Y pues tampoco funciona, dicen que tiene un mal desempeño, entonces es como otro fracaso para Van Gogh, aunque muy temprano. Y así va esta serie de fracasos y más esta serie como de personajes que habíamos visto, que ya se repetía bastante el nombre de Vincent, bastante el nombre de Theodore, en el padre y el tío, y ahora ellos son como otra vez esta figura, ¿no? El padre y el tío que también eran muy unidos, y más aparte ya tener el antecedente de un hermano fallecido con su mismo nombre, pues va como que repitiéndose la historia. Y así como mencionaba el doctor hace rato de Dalí, que era el tercero, y él tenía el como miedo de cuando tuviera un hijo, que él tuviera que morir, pues aquí también es un miedo como oculto el de Van Gogh, el de tratar de siempre tener la aprobación y no de ser el otro, el que viene a sustituir. Entonces así se va viendo como en todas estas labores que él lleva a cabo, que mientras él va buscando una figura, a lo que decíamos, una figura como paterna, pues lo que quiere es como estar cerca de esa figura, pero más que nada para llamar la atención de la madre en este aspecto. Entonces es la figura de la madre la que le hizo falta, la figura de la madre la que nunca le tuvo el cariño, a lo mejor suficiente, pues estaría como a especulación, pero un cariño que fuera dirigido plenamente a él, porque a lo mejor el cariño existía, pero él sentía un cariño como si fuera en otro sentido. Entonces en algunas pinturas, ya si ustedes tienen tiempo de checarlas, pues se va a ver esta como evolución, tanto en los colores, tanto ya después que se meten en el impresionismo, que es como lo catalogan en las pinturas, esta como dualidad constante en sus pinturas, y después con bastantes autorretratos, que el autorretrato pues no deja de ser como esa afirmación de que sí existo, o sea, tengo que pintarme para saber que sí estoy ahí, además de lo que veo en el espejo. Entonces es como extraño a veces que los pintores sí llegan a hacer un autorretrato, pero cuando mucho, siempre se centran en su obra, y de ahí como que ya no van, si son paisajistas, si son más reproductores de escenas de algún tipo, o si se dedican más bien a las personas o así, pero el autorretrato como que es una parte que se evita. Entonces aquí sería como una nota a tomar en cuenta, el decir, él tiene bastantes autorretratos, y tiene bastantes autorretratos conforme va avanzando en su vida, que ya lo internan algunas veces en algunos centros mentales, y más aparte cuando está fuera de ellos, como que trata de estar afirmando que existe. Entonces decir ya de por sí lo que decíamos de la madre, ahora él también en su pintura se ve reflejado, y así hay muchas pinturas que se prestan al análisis, bastante simbólico, de algunas veces el cuarto famoso de la pintura donde están las sillas y demás, que también se ve como una parte en la que se ven ahí como si existiesen dos, porque está la cama y después están dos sillas del lado izquierdo, y estas dos sillas como que a uno le diría, bueno, los que son expertos en pintura y que él aparte tenía los conocimientos por haber estado siempre como apreciador de arte, pues se le hace extraño que una silla sea como la reproducción de la otra y que no coincidan. Una está cerca de la cabecera y la otra está más cerca, más alejada, está junto a una mesa, de ahí donde tienen sus objetos personales, y entonces dices, parece una copia, como si hubieran trasladado ahorita con una técnica bastante moderna y cibernética de Photoshop, que nada más arrastres un trozo de una imagen y la pongas en otra y la plasmes igual, porque tienen la misma posición, los mismos ángulos y los mismos tamaños. Y en este sentido, tú dices como que hay una dualidad en esa pintura. Además están otros dos cuadros que también están como movidos, o no están como si bien clavados en la realidad, y entonces están como tornados hacia un lado, y también dos caras, y así se repiten varios objetos en esa pintura en específico, que son dos. Entonces como que te vas dando cuenta como de más de sus autorretratos, que eran la afirmación constante de él, en esto es como el sentir que hay una doble personalidad, a lo mejor no en ese punto de que hablara con una persona ficticia, ¿no? Pero en el punto en el que siempre sentía como si él fuera el segundo. Entonces es como que bastante interesante tomar en cuenta estas pinturas, y pues a los que no les gusta Van Gogh a lo mejor como pintor, pues la vida sí es interesante para que la tomen en cuenta, o los que quieran leerla, pues adelante, aquí la invitación. Yo más bien interpretaría esto de las sillas como la presencia total de Theo, más que de él, pero sí creo que esa silla alejada en la pintura del cuarto representa a Theo, y la más cercana a la ventana representa a Van Gogh, porque de hecho como que sí, ese era el cuarto de Van Gogh, y logra integrar que ese es su espacio, y que Theo siempre va a estar ahí, y siempre está en primer plano Theo antes que él, por lo mismo de ser más grande que él, de que tenía esa
Es más grande, ¿no? No. ¿Es menor? Es menor, 4 años, ¿no? 4 años. Bueno, este es un punto interesante ahorita que lo menciona Wendy, en el que a pesar de que él es el hermano mayor y él debería ser como el responsable de en este caso la familia, es Theo quien toma la responsabilidad de Vincent en específico. Y es que el que lo sostiene económicamente y sostiene esta pasión de la pintura, porque a pesar de que ya él había sido como el apreciador de arte y había estado con su tío primero que Theo, pues Theo es el que toma el lugar de Van Gogh, o no el lugar en este sentido como lo estamos tomando en cuenta con Van Gogh, con Vincent, sino él toma el puesto ya, el trabajo oficial, y él es el que sostiene a la familia, y sostiene a la familia en el sentido directo con Van Gogh, con Vincent. Entonces, ya después que inician esta correspondencia que ya les habían mencionado, pues es Theo el que mantiene como viva esta llama o este hobby que en ese tiempo es hobby para Van Gogh, para Vincent. Pero fíjate que así para que no me vean, yo lo veo bien, ustedes no. Las sillas vacías, pues al fin de cuentas son lugares vacíos, que no hay nadie, pues, que deberían de haber y que no está, y que en muchas de sus obras hay muchas sillas vacías en todos lados, ¿no? Así como que, y esas sillas vacías, por supuesto que deberían de ser ocupados por personas, pero en este caso, como en su infancia, pues, y como buen psicótico que es, lo que hay son ausencias, no hay presencias, y por lo tanto las sillas vacías va a ser algo muy repetitivo en su obra, pues, ¿no? A fin de cuentas. Aquí la obra que veo de Mujer en el Café Tamboró, digamos, es una mujer sentada en una silla, pero es una mujer psicótica, pues, así que digan, ay, qué bonita está, pues, ¿no? Tiene una mirada psicótica, ¿no? Entonces, o está ocupado por psicóticos o por la ausencia, ¿no? O por la locura o por la ausencia, ¿no? Y también de lo que decías de los autorretratos, sí es cierto que es muy característico de que se autoafirman o se quieren conocer ellos mismos. Pero en las pinturas de Van Gogh no son tanto como líneas, sino que son como brochazos, pues, por decirlo así, o pinceladas unidas, pero no es un continuo, ¿no? Es solamente unir las pajitas, por decirlo así, y que todo hace así como, bueno, ya al fin de cuentas se hace algo bonito, pues, y todo, pero son al fin de cuentas partecitas que se van uniendo, ¿no? Que, digamos, hay de autorretratos como esta Frida Kahlo, que ella, digamos, siempre, el problema no es su cara, el problema es su cuerpo, que no lo puede representar y siempre está destrozado, ¿no? A fin de cuentas, ese es el problema de ella. Recordando un poco de Vincent, que decíamos que siempre era el segundo lugar o siempre ocupaba el lugar de usurpador, se nos estaba pasando a lo mejor algo importante. A los 20 años conoce a Úrsula, que es su primera enamorada, por decirlo así, y la conoce justamente cuando él va a Londres y él ocupa el puesto que ocupaba el enamorado de Úrsula. Exacto. Pero entonces ella ya estaba comprometida y lo rechaza, y eso inicia otra vez los rechazos amorosos de Van Gogh, que el primero sería el de la madre, ¿no? Que llega a ocupar el espacio de Vincent, que murió, pero nunca lo van a tomar en cuenta porque el importante era el que murió. Sí, de hecho se sabe que esto fue lo que movió más su psique y lo fractura, y de hecho la pregunta central que se hacía se cree desde Javier Aguirre, que hace un abordaje desde Lacan, donde él dice que su mayor pregunta era ¿quién soy yo? ¿Sí? Entonces él continuamente se preguntaba ¿quién soy yo? Y si yo me voy al cuadro en donde están las dos sillas, a mí me da la impresión de que más que tener el lugar para el hermano, era justamente este momento donde él se decía, bueno, en realidad ¿quién soy yo? Estoy partido, y por eso lo dual, porque nunca lograba llegar a complementarse, a decir, esto soy yo y de esta manera estoy estructurado. Siempre estaba partido o fragmentado, nunca tenía una totalidad, ¿no? Pues el mismo estilo de sus pinceladas lo dice, porque de hecho, por ejemplo, en esta pintura del cuarto, los muebles se ven detallados, pero las pinceladas más fragmentadas son cuando él se pinta él mismo o pinta a otras personas. Y de hecho también los colores que utilizaba
cada vez se fueron haciendo con matices más amarillos, que pues es la psicosis que él tenía, esta alucinación. Y también la otra causa podría ser una infección de sífilis que pudo tener, que hacía que él viera las cosas en esas tonalidades. Sin embargo, Jaspers dice que esas tonalidades son más referentes a la alucinación que él sufría que a otra cosa. Claro, la parte de la sífilis, cabe mencionar que se va directamente, cuando no es tratada a tiempo, se va directamente al sistema nervioso y entonces altera pues toda esta manera de percibir las cosas, ¿no? Y justamente ahí encajaría lo que menciona Wendy, de que quizás los colores pues representaran algo desde su perspectiva, y además a mí me da la impresión de que un poco el color amarillo, cuando en sus tonalidades que él utiliza, muestra mucho la melancolía que él sufre, ¿no? Que él vive. Es como un reflejo continuo de su melancolía. Habrá cuadros donde no se vea tanto, pero hay unos cuadros donde definitivamente se alcanza a percibir que él está en un proceso melancólico. Bueno, es interesante ahorita que dicen sobre las pinceladas y después sobre estos amores fallidos que mencionaba también Domingo, como introducción a Úrsula al principio, y que uno a lo mejor se preguntará cómo es que se dan tantas casualidades, ¿no? Ya desde la casualidad del nacimiento, ahora la casualidad de que siempre tiene que tomar el puesto de alguien más, pues no deja de ser como el trabajo inconsciente que, aunque es bastante complejo, pues sucede, y en este caso pues bastante representativo en su vida, y de alguna manera bueno, ya veremos un poco más adelante también, continuando con esta como simbología dentro de sus pinturas, pues además de los mismos colores, que pudo haber sido por una selección de su misma percepción o una evolución, pues la evolución es así, no se puede negar, porque en sus mismos autorretratos se va a ver, y la mirada característica que también mencionaba el doctor, la mirada en estas personas que él retrata y que se ven como personas psicóticas, después se va a ver la mirada en él mismo. La mirada de él va cambiando de pintura a pintura, y pues es algo como que a lo mejor no debería cambiar tanto, pues van a cambiar los rasgos, van a cambiar otras percepciones, y aunque tiene una vida podríamos considerar corta, lo que cambia mucho es su mirada en estos autorretratos. Y bueno, en esto de trascender, trascendió y él mismo lo hizo notar, hacía esta como reflexión acerca de los pintores, y que pues muchos de nosotros sabemos que cuando una persona muere, como hay un dicho que dice, si quieres como que todos te amen, o si quieres como hacerte santo, pues muere, ¿no? En este caso, porque al morir pues siempre pasa esto de los dichos que, era tan bueno, no era tan malo, o de, pues tenía sus defectos, pero igual, qué bueno era, y así. Entonces como que te dan esta, de alguna manera, santidad, o este recuerdo afectuoso. Y él lo hacía en este caso en la pintura, que decía que eran más los pintores famosos, pero los que están muertos, y los que están en vida, que siempre eran como una réplica constante por llamar la atención, en este caso de la misma crítica y pues la percepción monetaria, pero que no se les daba, y que entonces para que un pintor fuera famoso, un pintor fuera exitoso, pues tenía que estar muerto. La muerte va a mitificar a los artistas comúnmente, y veríamos en su caso que incluso sus cartas de correspondencia y sus pinturas, que podríamos decir que son afectos muertos de él, se hacen valiosos una vez que muere, porque ya está como en sintonía con todo su arte. Uh-huh. Y ahora toma también esto en una carta que le manda a su hermano, en el que también les hace la referencia como de que estamos muertos. Entonces ya como que se ven varias notas tendientes como a esta percepción del mismo, que no está, y además de eso, de que no está, pues no está porque está muerto. Pues en el caso de que, adelantándonos un poquito a la parte final de su vida, que ya es por un suicidio, como la pierde, pues el como decir a qué lo llevó esto. Y ahorita mencionamos en la pausa el punto en el que dice que Dickens, o es el que toma eso, le dice que se está tomando pan seco con cerveza, y Dickens decía que las personas podían aplazar un suicidio si comían eso. Entonces le manda una carta a Theo y le dice precisamente esto, y le dice, es que con esto postergas tu muerte un rato, solo por un rato, y se vuelve bastante premonitorio en el sentido de que sí, lo hace por un rato a partir de esa carta, pero al final lo acaba haciendo. Entonces ahorita también vemos un punto en todas sus pinturas en el que, lo hablamos antes de la pausa, las miradas, esta dualidad constante, estas pinceladas que no tienen como una línea continua, y que pues también su vida fue así, fue en pausas, nunca tuvo algo, a lo mejor un trabajo bastante duradero. En su infancia, bueno, en su juventud lo tuvo,
pero nunca como un cambio verdadero. Entonces no se veía como una continuidad, pero tampoco se veía un cambio que él pudiera tolerar. Entonces se mantenía como en una zona de confort, se mantenía en lo que ya se sabía, se mantuvo cerca de la religión, se mantuvo cerca de la pintura, que era lo que conocían, y a pesar de que su talento, ese no lo podemos poner a crítica, pues el talento es detonado por esto, una manera de, como lo vimos en un programa pasado, de los mecanismos de defensa, de tratar de sublimar, en este caso con el arte, y lo intenta, lo logra a lo mejor, pero pues la verdadera crítica positiva vuelve ya hasta, bueno, más bien llega hasta que él está muerto. Nada más un crítico, creo, a lo largo de los cuadros que hizo en vida, pues como que menciona que tiene un buen futuro y que es como punto a ponerle atención porque por el tipo de manejo de los colores precisamente y como que él trata de dar una positividad en esta obra. Pero la verdadera crítica, ya que lo ayuda, pues llega hasta que muere. Esto de la pintura, de que alguien lo anime a pintar, sucede cuando él tiene 27 años. Entonces se dice que hasta los 27 años encontró su verdadera vocación y solamente le duraría el gusto 10 años. Uh-huh. Durante estos 10 años sigue buscando constantemente musas, por decirlo así. La siguiente que busca después de Úrsula, aunque hay 3 episodios donde trata de andar con ella y lo rechazan, primero busca a su prima Kibos, que era viuda y estaba embarazada. Me parece que tenía un niño de 4 años. Entonces me llama la atención que son 4 años, igual que los que le lleva a Teo, y que es una mujer que ya tenía, también estaba ocupado su corazón por alguien que ya había muerto, ¿no? Que representaría al Vincent que murió, que sería otra vez la mamá. Un poco más adelante conoce a una prostituta que la apodaba Sion, y que había sido abandonada y esta mujer sí estaba embarazada. Entonces era otra vez como que viene un niño en camino que pudiera ser Teo, se quiere casar con una mamá, o más bien quiere buscar una mamá para él. Sí, aquí pero no busca la figura del padre, ¿no? Lo que verdad. Sigue buscando a la madre y casualmente pues también lo abandona, ¿no? Busca constantemente a la mamá y a él mismo. Como habíamos revisado lo de el documento de Matan a un niño, es necesario matar al Vincent que ya murió y matar a este Vincent que tienen los papás idealizado para poder encontrar ser el mismo. En este caso, punto a tomar en cuenta de nuevo, en el que ahorita ya menciona Domingo, con esta segunda como pareja o esta segunda musa que él necesitaba, pues con Úrsula también pasa lo mismo, ya era una persona que estaba esperando y creo que también ya como que era... La familia ya venía, en este caso la segunda también ya tiene un hijo, después la otra también ya está embarazada, entonces en este caso como tratando de quitarse la responsabilidad de él engendrar algún hijo, de tratar de como buen psicótico alejarse de la figura paterna, de ser la figura paterna, no alejarse del padre, sino él no nunca realizarlo, y en este caso lo que se ve es no estas conquistas que trataba y que él quería pues inmediatamente casarse, no era por ser el padre de una familia, sino por ser hijo otra vez, ser hijo y buscar una nueva madre. Entonces una madre que ahora sí le fuera suficientemente afectuosa y una madre que pues le diera su propio lugar, en el caso en el que ya no iba como a repetir esta figura ominosa de Vincent, ¿verdad? El Vincent que constantemente se repetía en su tío, en su hermano fallecido, en él mismo y a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Entonces como que después Teo, si mal no recuerdo, tiene un hijo, inclusive le llama Vincent, entonces aquí como que Vincent es el favorito de la familia y Vincent tiene que estarse repitiendo, ¿verdad? Claro, y vemos cómo en esta necesidad de la madre en su cuadro La Piedad se representa cómo él necesita de alguna manera que la madre lo acoja, ¿no? Y vemos que en lugar de poner Jesucristo que va en este cuadro, su rostro es de él. De hecho, no tiene la oreja y la barba parte es facial. particular. Exactamente, la parte facial es de él, su estructura craneal lo representa. Y sin embargo, podemos observar cómo él está de espaldas a la madre. En este cuadro no está acogido en realidad, la madre parece que lo busca, pero él está de espaldas y en ningún momento tienen este contacto físico, ¿sí? Entonces esto a mí me parece bastante interesante porque pareciera que en esta búsqueda de la madre al mismo tiempo él siente este rechazo, ¿no? Quizás por todo el dolor vivido. Y ahora la evolución en su pintura es esta, en la que primero reproduce otras que ya estaban hechas
y después ya como que empieza a tomar su misma independencia en la pintura y ya empieza a mostrar trabajos ahora sí completamente originales, pero en estos que representa él a su estilo bastante peculiar, pues sí, es esto a tomar en cuenta, en el que otra vez es simbólico todo, y los que reproduce pues no va a ser así como al azar de, esta pintura es bastante famosa y déjame la hago, no, es lo que significa para él la pintura. En este caso la Piedad pues es la figura materna en todo su esplendor. Esta imagen precisamente recuerda la época en que él se va de misionero voluntario a unas minas en Bélgica y regala sus ropas, se la pasa atendiendo a la gente hasta que cae en inanición y lo recogen. Y es precisamente esto, se identifica con Cristo, porque en realidad lo que esperaba era una madre que fuera a sentir algo por él, ¿no? A llorar por él, a cuidarlo. Y también, si pueden observar en sus casas este cuadro, pues la cara de Jesucristo o bien de Vincent aparece muy deformada, casi no se ven los rasgos, y esto podría hacer referencia a la angustia, al abandono que él sentía en esos momentos, esa melancolía que Betsabe mencionaba, puesto que también la pintura es un tanto oscura, o sea, usa algunos blancos, pero son unos blancos como opacos, como color hueso, son verdes oscuros, son azules marino, algunos azules claros que son más de la madre y no tanto de él. Y en este caso, ahora volviendo a la pintura, bueno, aquí les mencionaba en el cuadro La Piedad de 1889, para si tienen la oportunidad de buscarlo, pues adelante. Y en los autorretratos que más o menos tienen intervalos de un año, pues también ahorita tomamos en la pausa esta nota de decir cómo evoluciona la mirada en este punto. Y la mirada, creo que lo habíamos mencionado en algunos cuadros anteriores, la mirada pues es como de alguna manera el existir, porque a partir de como el espejo, que es el otro, son sus ojos, tú sabes que existes, y para que existe el otro también tú tienes que como decirle quién es. Entonces esta mirada se ve deformada en los cuadros, porque algunos cuadros los pinta antes de ingresar a algunas instituciones aquí médicas o los famosos manicomios, y algunos los hace dentro de ellos. Ya después hace otros autorretratos, un autorretrato característico pues en el que ya no tiene la oreja, y previamente, bueno, ahorita que me viene a la mente otra de sentido de pertenencia que había querido o había pretendido, es cuando se empieza a interesar en los campesinos, se cambia de poblado y empieza como esta necesidad otra vez de un grupo en el que también haya como ya una figura y también haya un cariño, y empieza a una pintura a los comedores de papas, algo así, de patatas. También ahí es como un estilo un poquito diferente, un estilo que a lo mejor recordaría como a Rembrandt, en los oscuros, y después él mismo se hace un autorretrato ya con el sombrero como de campesino, como diciendo yo pertenezco ahí y ya es como mi figura, y aquí ahora sí de nuevo voy a ser Vincent, pero no hay otro Vincent que como que me haga sombra, ¿verdad? Y después en los autorretratos empieza a ver la mirada en esta pintura con su sombrero de paja, pues se ve una mirada a lo mejor clara, una mirada un poco más natural, y en los otros se va viendo ya una mirada más oscura, hasta en el punto en el que llega a sus pupilas completamente abarcantes de todo el espacio ocular. Y entonces es como si estuviera anulado la misma visión, y la misma visión del otro por consecuencia. Entonces ahí como que ya siente un sentido en el que no existe. Sería como un punto a tomar en cuenta. Estos autorretratos comienzan más o menos cuando él tiene entre 32 y 34 años, y también coincide con el momento que empieza a tomar ajenjo, que es una bebida que se decía que causaba alucinaciones, y entonces algunos le achacan los cambios de tonalidades a eso, al ajenjo, y que también lo utilizaban otros artistas. También durante esta época él está en contacto con Rubens, con Bing, con otros autores famosos reconocidos del impresionismo. Sí, en este caso ya, bueno, independientemente del ajenjo, pues es su mismo psique, ¿no? El que va cambiando, y ya que veíamos al principio del programa esta como tendencia de la familia a la melancolía y a la psicosis en sí, pues ya la madre estaba predispuesta, y ahora sí el que detona es el hijo, Vincent, y su hermana creo que también le toman algunos lapsos en el que mencionan que hasta sufre ataques de epilepsia, y el tío también había tenido sus como ataques o sus más bien periodos melancólicos así como
como también Teodoro, ¿verdad? Entonces, como que la familia ya de por sí era, ahora sí, una familia loca, en este sentido, bastante burdo decirlo, pero Vincent pues es el que toma toda esta carga y el que lo lleva a todo su esplendor. A lo mejor es como el salve de su familia, porque de no haber sido Vincent en el que se pone la atención y en el que ya en varios poblados lo juzgaban de loco, y en varios poblados inclusive se hacía como la revolución entre ellos de firmar cartas y hablar con los encargados del pueblo y decir, es que no queremos que esté esta persona porque es una mala influencia para la sociedad. Como ya había mencionado el doctor en algunos programas pasados, pues la locura siempre se trata de alejar de la sociedad. Es por eso que los mismos centros de reclusión pues están alejados, están en las orillas. En este caso con Van Gogh pues se veía representado y querían que estuviera alejado del pueblo, además de lo mismo. Sí, dicen que se pega. Ya casi al final de su vida, acepta ser internado en un sanatorio mental en Saint-Rémy, y ahí él decide aceptar su locura tal cual y sigue pinta más de 200 cuadros en ese tiempo, y algunos de ellos es el cuadro de La noche estrellada de La Normal, porque hay dos. Primero fue La noche estrellada en el Ródano, que es antes de la psicosis, y después es La noche estrellada, simplemente. La noche estrellada en el Ródano es también llamada como una pareja, ¿no? En el Ródano o algo así, sí. Es donde está esta pareja, y sí, se nota la diferencia en el que en la noche en el Ródano pues las estrellas se ven como alejadas y no se ven tan en movimiento como la noche estrellada, y la noche estrellada aquí sí se ve como ya, ahora sí detonó la locura, y aunque sigue pintando, pues en este sentido su pintura parece que sí se moviese, y en este mismo sentido pues se ve como la percepción que él tenía de las cosas, entonces bastante como distorsionadas y bastante a lo mejor extravagantes, porque aquí las estrellas son inmensas y las estrellas están, pareciera por los trazos de las pinceladas, como haciendo una órbita en sí mismas. Entonces aquí ya se ve como la diferencia, en la que la otra también podríamos decir que se ve reflejado como otra vez la salvación que pudo haber sido para él encontrar una pareja, porque ahí sí es una pareja en sí, y en la otra pues ya, ahora sí nada más son como el infinito, ¿no? Las estrellas, y ya está perdido en esta misma, como en este plano que no alcanza nadie, ¿verdad? A abarcarlo. Estando en el manicomio es cuando se corta la oreja, tiene más o menos 35 años, y también es el periodo donde acepta su locura. Entonces pudiéramos decir que acepta que tiene una muerte psíquica, y al mismo tiempo hace como una especie de castración simbólica cortando la oreja, aunque también se dice que se la da de ofrenda a otra amante que lo rechazó. A una prostituta precisamente. Entonces ahí se la lleva, y dicen que es cuando entra en otro periodo en el que, bueno, por este sangrado y mal cuidado de la oreja, pues lo lleva a cama. Y es cuando mencionamos que bueno, con Teo mantiene una relación más que nada por la comunicación escrita. ¿Y por qué? Porque sí tiene sus periodos en los que vive con él, pero como que no se aguantan, llegan a este punto. Entonces, de alguna manera es como tenerlo a raya, en el sentido de que sí vas a ser parte de mi vida, pero vas a estar por medio de la escritura. Y esto es como afirmando todavía o ayudando a su misma psicosis, porque es como un personaje de alguna manera irreal o imaginario, en el que su hermano está ahí, pero no está. Entonces mencionamos en sus cartas que va trazando sus ideas y va llevando fuera del formato de una carta en la que espera respuesta y a partir de la respuesta respondes. No, en este caso él nada más es una exposición de ideas, y una exposición de ideas que a lo mejor no tiene nada que ver con la contestación que a mí me dé Teo, en el caso de que yo soy Vincent y yo sigo con mis ideas. Entonces es como una exposición y un discurso nada más, y en el caso de Teo pues se ve como si fuera un personaje dentro de él mismo, en el que es una parte de él, una parte que es diferente y que aunque es real, él lo toma como si no lo fuera. Que ese detalle romántico de regalarle la oreja a la novia, pues es algo bonito, es algo que se espera. Sí. Pero bueno, es el amor psicótico, pues al fin de cuentas, el hacerlo tan literal, te voy a dar una parte de mí, pues de verdad. Y pues bueno, para los psicóticos eso es el amor, ¿no? Pero no lo hagan, ya vieron que no funciona mucho. No lo hagan, sí, los desprecian. Como que no tuvo frutos y por eso dejaron de hacerlo todos ya. Entonces, él fue el primero y el último. Los regalen mejor ositos y chocolatitos, eso todavía funciona. Bueno. Pero fíjate aquí en la pintura del doctor, ¿cómo se llamaba su doctor? Gachet. Se me figura mucho al doctor Fletching del presidente Schreber, ¿no? A fin de cuentas llega alguien a salvarlo, y aunque quién sabe que si el verdadero doctor tuviera una mirada melancólica
o si O era la o él percepción. exactamente, o él era su misma proyección, que nomás veía a todo el mundo melancólico, ¿no? Y no llevándole porque si lo flores, fuera. ¿no? Como si fuera así ya despedida también. de alguna manera, Exactamente, porque sí. unas flores no alegres, Porque unas flores tristes. Cuando pinta el esbozo de cuando está muerto el doctor, Gachet. su doctor Gachet, lo pinta así como en cierta forma como feliz, ahí en uno de los, ahí en el tuyo lo vi, ahí al final viene, dice, la muerte del doctor, ándale ahí, mira entonces se ve así, hasta se ve bonito, dices tú, ajá, sí, como descansó, pero y a diferencia de que acá se ve melancólico en la vida y en muerto se ve feliz, ¿no? Pues bueno, a fin de cuentas son ideas psicóticas, pues, o ideas de los psicóticos. Porque, bueno, él se proyectaba mediante sus pinturas. Y también las pinturas eran lo que lo sostenía, de cierta forma era lo que hacía que, aunque ya estaba psicotizado, lo mantuviera de cierta forma funcional. Porque lleva la pintura hasta su muerte y de hecho cuando está internado le escribe a Teo diciéndole que ha pasado días sin comer, haciéndolo, que lo único que hace es pintar y pintar y pintar, que es lo único que lo puede hacer sentir vivo y descansar. Que de hecho él reconoce en el internado su muerte psíquica, acepta que está loco y que va a morir algún día de esta forma y que tal vez el mundo tiene una neurosis colectiva. Se los voy a leer textual, pero déjenlo en cuenta. Bueno, en este punto ya acelerando un poco Sí, a lo que llega a su muerte, pues ver un poco la escena de su muerte, que también es bastante literal en el sentido en el que él se dispara al corazón. Entonces, como a su mismo efecto y continuando con esta melancolía, pues hablamos de que una escena, en el caso de suicidio, va a ser bastante típica en la cuestión de que si es una mujer, va a ser de una forma, como por decir, cortarse las venas, o en el sentido de un hombre normalmente que se usa una pistola y se dispara al cráneo, como disparándote a tus mismas ideas. En el caso de Van Gogh, por tomarlo como ejemplo, es de que se dispara al corazón, pues porque era lo mismo como el significante de donde padecía él, ¿verdad? Entonces, hablando de que nunca había como llevado sus sentimientos a expresión en el sentido de que fueran aceptados. Y así termina la vida de Van Gogh. Muy bien. Bueno, entonces aquí andaban proponiendo de que continuemos con pintores. Nos parece, bueno, Aquí tenía está algo por ahí. Munch, está Picasso, ¿está quién más dijimos? Pues Dalí, así que bueno, ahí es, Orson Welles Para que Sí. se la piensen en decir cuál es su pintor favorito, porque yo no sé si decir Van Gogh sea muy acertado. Dalí, Dalí te cae Y bien. pues los teléfonos para que la especialidad. Ya 30, ¿qué es? 1674 2530. Ahí para las 74, especialidades y 25, cuando 30. Ok, muchas gracias. Nos vemos Gracias. el siguiente martes, gracias a todos.